Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Rosas y les doy la más cordial bienvenida a ustedes que nos acompañan en una emisión más de este que es su espacio, El Conversatorio. Hoy tendremos además a un invitado que a mí en lo personal me parece que puede darnos mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque Martí Batres, además de ser uno de los funcionarios principales del gobierno capitalino, actualmente es considerado como uno de los posibles candidatos a suceder a Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México. De esta forma es como pues creemos que tendremos una conversación muy importante gracias a las preguntas y comentarios que todas y todos ustedes nos hicieron favor de mandarnos. De esta forma es como comenzamos este espacio que es El Conversatorio en la Octava Digital. Como ya es tradición en este espacio, antes de comenzar propiamente con él, vamos a conocer un poco más de lo que ha sido su trayectoria, de esos momentos que pueden de repente ser muy significativos en redes sociales. Es el termómetro de El Conversatorio que el día de hoy nos presenta los momentos de Martí Batres Guadarrama. Vamos a verlo. Martí Batres participó en el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, un semillero de políticos que más tarde formarían el Partido de la Revolución Democrática. Con el PRD fue diputado federal y secretario de Desarrollo Social del gobierno del entonces Distrito Federal. En la administración de Marcelo Ebrard, quien se dice lo renunció por haber criticado el saludo que Ebrard hizo al entonces presidente Felipe Calderón durante el quinto informe de gobierno del mandatario panista. En 2012 renunció al Sol Azteca para formar parte de Morena, del que fue el primer presidente nacional. En 2018 fue senador plurinominal por la Ciudad de México y fue presidente del Senado hasta 2019. No pudo reelegirse debido a conflictos con Ricardo Monreal. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se convirtió en un jefe faccioso, como el jefe de una pandilla, y entonces no se preocupó porque se representara el conjunto de nuestro movimiento en el Senado, sino que decidió realizar una guerra permanente en contra mía. En 2021 se convirtió en secretario de Gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito académico, Batres es profesor de la UNAM y ha publicado 13 libros. Así que le damos la bienvenida al señor Martí Batres. Bueno, ya está entonces aquí en la sala del conversatorio con nosotros Martí Batres Guadarrama, quien, como saben, ha sido diputado federal, ha sido senador, ha ocupado diversos cargos en el gobierno capitalino y actualmente ocupa el de el secretario de gobierno en la Ciudad de México. Así que de esa forma es como vamos a recibir a Martí Batres Guadarrama. Martí, por favor. Gracias, Daniel Rosas. ¿Cómo estamos? Un gusto, muchas gracias. No, hombre, el gusto es mío, agradecidísimo como siempre. ¿De usted o de tú, Martí? De tú. De tú. Sí, bueno, y además para el formato de tu programa queda mejor. Sí, la verdad es que sí. No he tenido una sola persona que me diga de usted. Y hemos invitado gente mamonzona y... No, o sea, sí, no, de tú. Bueno, que conste, yo luego te dije de tú. Sí, no. Antes de comenzar a platicar con base en lo que nos mandó el público de la Octava, tengo así como una piedrita en el zapato. Martí, el nombre tiene que ver con el héroe... Con José Martí. Con José Martí, ajá. Así es. Ok. Mis papás le buscaban significado al nombre de cada uno de sus hijos. Mi hermana mayor se llama Vietnica por Vietnam. Ok. Ajá. En aquellos años estaba muy fuerte la guerra contra Vietnam. Y así, ¿no? A mí me pusieron Martí por José Martí. José Martí nace un 28 de enero. Yo nací un 26 de enero, no el mismo día, pero muy cerquita. Casi. Entonces mis papás decidieron ponerme José Martí por eso. O sea, te llamas José Martí. No, perdón, ponerme Martí por sí. José Martí. Sí, dije, mira, qué interesante revelación. Decidieron ponerme Martí por José Martí. Órale, como nombre. Está bueno. Como okay. nombre. Como Martí. nombre, sí. Luego yo me he encontrado amigos cubanos y les digo, me llamo Martí por José Martí. Y me comentan que en Cuba no es común que alguien se llame Martí. En realidad lo ven como un apellido, como sí, claro. el apellido del prócer, del libertador de la patria de Cuba. Pero
Pero bueno, fue una idea de mis papás. Y en efecto no he encontrado muchos Martí. Pues yo no conozco otro. Que se llamen así. Conozco un caso. Ok. También hijo de maestros, por cierto. O sea, que se llama Martí. Es el único caso que conozco. A lo mejor de ahí viene, ¿no? Claro, la profesión de maestro, pues obviamente te lleva a conocer de historia. Sí, además la época de mis papás fue muy intensa. Mis padres son maestros normalistas y luego son maestros normalistas todavía formados en ese normalismo con una gran influencia cardenista, muy progresista, un normalismo muy progresista y muy patriótico, muy social. Y luego les toca el movimiento magisterial de 1958. El que dio, por cierto, así como dato cultural, que dio pie prácticamente a la movilización que derivó en el 68, 10 años después. Bueno, hablando de generaciones, algunos hacen estas cuentas. Dicen que los alumnos del cardenismo son los maestros del 58. Okay. Y los alumnos de los maestros del 58 son los estudiantes del 68. Y bueno, y nos brincaríamos además. Déjame Martín. Son influencias generacionales interesantes. Sí, claro. Y valdría la pena. Seguramente en alguno de tus libros podremos encontrar algo de eso en algún momento, si es que no lo hay ya. Pero bueno, déjame pasar a la... Y en entrevistas hemos hablado sobre eso. Ay, en entrevistas, las vamos a buscar. No sabía, lo voy a buscar. Oye, a ver, la gente de La Octava, un público, debo reconocer y me siento muy orgulloso del público de La Octava, porque sí es un público pues muy crítico, de repente así como muy duro, pero también sabe reconocer. Y entonces, en este espacio, cuando la mayoría de las veces sí hay lo que le llamamos los cebollazos, y entonces pues se los ponemos, ¿no? No siempre, sí nos han tocado ya por ahí 2 ocasiones en que nada más es pum al entrevistado, pero en este caso sí los hay. Y entonces quisiera ponerte la primera participación de la gente, que es un tuit, en el que le preguntan a Martí Batres cómo pueden hacer comités de apoyo o difusión para la encuesta y que Martí Batres sea el abanderado para los trabajos a la jefatura de gobierno rumbo al 2024. Muy directa tu pregunta. Pues es del la público. AmLover. Sí, la cuenta es de la AmLover. Ahorita tengo una responsabilidad. Ajá. Y tengo un trabajo que es delicado en la Secretaría de Gobierno, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí estoy metido de tiempo completo. Bueno, a ver, yo como reportero la suavizo. A ver, digamos, ok, me queda muy claro que ahorita y seguramente querrás cumplir lo más que se pueda con la responsabilidad. De manera personal, si quieres, si quisieras aspirar ahorita o pasado o el siguiente periodo a la jefatura de gobierno, a la presidencia de la República, quizá. Después hablamos, va a haber tiempo para hablar sobre eso. Bueno, pero nada más si quisieras. Es como, empieza uno, por ejemplo, en este oficio del periodismo y de repente, bueno, a lo mejor no, pero sí quisiera un día que mi nombre estuviera en las 8 columnas de un periódico, qué sé yo. Entonces yo nada más pregunto, ¿no? Mira, por lo pronto quiero que me reconozcan por mi trabajo que estoy haciendo al frente de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México junto con la doctora Claudia Sheinbaum. Y luego hablamos de este tema. Va a haber tiempo para hablar sobre él. Bueno, conste que yo no saqué a Claudia Sheinbaum. No. Son preguntas del público. Sí, son preguntas del público. No, y es que digo, qué bueno que sacaste lo de Claudia Sheinbaum, porque otra persona en Twitter, Jorge Pérez, literalmente tuiteó para ti. #es Claudia, y esa es la pregunta. Tú verías a Claudia, obviamente tú apoyas a Claudia como en sus aspiraciones presidenciales, supongo. Bueno, yo formo parte del gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum. Quiere decir que comparto su idea de gobierno, que comparto su visión de sociedad, que comparto su visión de políticas públicas. Y ella es la que marca el ritmo sobre este tema, que tiene sus diversas aristas políticas, legales y de diverso tipo. Y sobre este tema del 2024 y sobre todo en lo que se refiere a ella misma, pues ella es la que determina en qué sentido se pronuncia. Pero si me preguntas si comparto la visión que tiene ella, la comparto.
Si me preguntas si considero que es una buena gobernante, considero que es una buena gobernante y también considero que pues es de las personas que están plenamente identificadas con este proyecto de transformación. Ella es fundadora de Morena. Claro. Es más, igual ella presidió el Congreso de Fundación de Morena como cuando se convierte en partido político, en 2012. Ese Congreso de 2012, el Congreso que se celebra el 19 y 20 de noviembre de 2012, ella lo preside. Y es el Congreso donde me eligen a mí, por cierto, presidente nacional de Morena, primer presidente nacional de Morena. Pero comparto el proyecto y visión de país que tiene. Claro, bueno, me parece que la pregunta más allá de la jiribilla que le pone aquí nuestro amigo Jorge Pérez en Twitter, es relevante en el sentido de que más allá de este tema político, la politiquería que podría hacerse con lo mismo, bueno, si en algún momento la doctora Sheinbaum se va a una candidatura, como todo el mundo lo espera ya abiertamente, pues quien se quedaría al frente de la ciudad es Martí Batres. Si no cambia el escenario de aquí entonces, evidentemente. O sea, si ahorita Claudia Sheinbaum se fuera a buscar la candidatura, pues Martí Batres entendemos que se quedaría al frente de la Ciudad de México. Y entonces en este caso, Martí, yo te preguntaría, y sí soy yo, así como a manera de autocrítica, pues ¿qué crees que le hace falta todavía a la Ciudad de México y que a lo mejor ya no nos va a dar tiempo? No hablemos de disposición, o sea, a lo mejor por tiempo, híjole, nos hubiera gustado hacer esto en la Ciudad de México y que se nos va a caer en el tintero. Ya especulaste demasiado, porque bueno, pues que les en tu visión ya sucedió una cosa y ya sucedió otra. No, todavía falta tiempo para que se decidan estas cuestiones. Y mientras tanto tenemos responsabilidades y trabajo. Y todavía hay mucho que se va a hacer y hay mucho que se ha hecho. Yo llevo un año en el gobierno de la ciudad. No estoy desde el principio de la administración, llevo un año, aunque externamente pues he observado el desarrollo del gobierno y veo la velocidad con la que van sucediendo cosas y lo que va haciendo el gobierno rápidamente. Entonces, seguramente en el siguiente año habrá nuevos resultados. Mira, por mencionarte una cosa, acaban de empezar las obras de la línea 1 del metro. Entonces, la línea 1 del metro, la más antigua, la más vieja, tiene 53 años. ¿Qué va a pasar? Va a ser nueva, se le van a cambiar los rieles, los durmientes, el balasto, las vías, los trenes van a ser nuevos, 29 trenes nuevos. Se va a modernizar ¿comprados todo el sistema o rentados, de cómputo. por cierto? Comprados. Y armados aquí. Okay. Se van a armar. Hay un convenio con empresas chinas. El primero se hizo allá y se embarcó ya rumbo a la Ciudad de México. Pero se van a armar los que sigue aquí, en México, también para dar trabajo aquí a los mexicanos, ayudar a fomentar el empleo y la reactivación económica de México. Pero fíjate, esto va a ocurrir más o menos en los próximos 8 meses. Entonces, va a ser otra cosa nueva que va a ocurrir. Así es de que como esa va a haber muchas que se van a ir haciendo, ¿no? Sí, seguro. Creo que incluso antes de hablar de las cosas que hacen falta, es importante hablar de las que se han hecho. Esto es muy importante. Es decir, es un gobierno que ha tenido que retomar la visión de transformación que comenzó con Andrés Manuel López Obrador a principios de este siglo y que se perdió en el sexenio pasado con Miguel Ángel Mancera, que agarró una ruta distinta de acuerdo a sus creencias políticas más cercanas al PRI y al PAN, pero no a la izquierda de la Ciudad de México o a la izquierda mexicana. Y ahora, pues lo que ha tenido que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum es un conjunto de transformaciones. Y entonces se retomó el impulso de la obra pública, se retomó la lucha contra la corrupción, se retomó la visión de derechos sociales. Y para ponerte un ejemplo que me parece muy ilustrativo y muy bueno, ¿te acuerdas que en la administración pasada con Mancera querían hacer la llamada planta incineradora de basura? Era un proyecto que costaba 100,000 millones de pesos. Finalmente no se hizo, pero costaba 100,000 millones de pesos el proyecto. Ahora, con
con Claudia Sheinbaum, Ajá. se hizo la planta de tratamiento de residuos sólidos en Azcapotzalco. Costó 3,000 millones de pesos. Costó el 3% De lo que... de lo que hubiera costado la planta incineradora que querían hacer en la administración pasada. Digo, eso es un ejemplo del contraste, del cambio y de las cosas que se han hecho. Y además aprovecho para informar, porque mucha gente no sabe que se hizo esta planta de tratamiento de residuos sólidos en Azcapotzalco y ahí donde se procesa la basura, ¿no? Que ha sido uno de los problemas, entiendo, que les ha costado todavía trabajo. Leía yo una nota hace algunos días de que en un informe de la SEDEMA pues, reconocía que este objetivo de basura cero está todavía lejos de alcanzarse. Entiendo que pues, sí, por ahí va el Pero hay que asunto. caminar. Sí, claro, hay que caminar, ¿no? Sobre todo cuando el objetivo es más lejano, pues caminar lo más rápido posible. Sí, sin duda. Y estas semanas, estos días son importantes porque se aproxima el cumplimiento de un cuarto año de gobierno de aquí de Claudia en la Ciudad de México. Y es un momento de información y de balance, en fin. Yo ahí diría que hay buenas noticias en muchos campos. En el campo, por ejemplo, de la seguridad, que es el más complicado. Sí, sin duda. Traemos una disminución de los homicidios muy importante. O sea, esta administración empezó cuando había casi 5 homicidios diarios y bajaron a 2. O sea, bajó en un 65%, 66% bajó el índice de homicidios. Y bajaron todos los delitos de alto impacto, como secuestro, lesiones con arma de fuego, etcétera. Bajó el robo en transporte público, sobre todo en metro, en metrobús, entre otros delitos, ¿no? Ese es un caso. Pero otro muy importante es el social. Porque digo, ¿cuáles son las dos grandes preocupaciones? Lo social y la seguridad, el bienestar y la protección de la ciudadanía. Y en el caso de los temas de bienestar, bueno, se creó una beca que es un apoyo formidable para las niñas, para los niños y sus familias. O sea, 1.200.000 niñas y niños reciben la beca de bienestar para niñas y niños que se entregan en preescolar, primaria y secundaria. Y pues si un padre de familia, una madre de familia tiene 3 hijos en las escuelas públicas, pues sí, es una ayuda, claro, 3. es un paro, por supuesto. Y ahora, en este lapso, previo al inicio de clases, se está depositando el apoyo para útiles y uniformes escolares. Es decir, que en ese entorno de hiperinflación debe ser es muy importante, una ayuda, ¿no? Sí, claro, enorme. Y a eso agrégale otros elementos, ¿no? Por ejemplo, programas federales que comenzaron en la ciudad, por cierto, con López Obrador como jefe de gobierno. El de los adultos mayores, por ejemplo. Adultos mayores, por ejemplo. Personas con discapacidad. Y luego vino la beca para jóvenes de bachillerato. Y ahora son federales esos programas. Pero en la Ciudad de México, 1.200.000 niñas y niños reciben la beca de bienestar para niñas y niños. Luego, 300.000 jóvenes la beca Benito Juárez, estudiantes de bachillerato. 200.000 personas la beca para personas con discapacidad. 1.200.000 adultos mayores la pensión de adultos mayores. O sea, ¿cuántos hogares se benefician de estos apoyos directos? Es un soporte básico a la economía porque podrá haber fluctuaciones de la economía, inflación, desempleo, en fin, pero hay un piso básico con el que la gente puede resolver temas inmediatos de necesidades fundamentales. Claro, déjame retomar algo de lo que nos decías hace rato, porque justamente está relacionado con una pregunta nada más que no te quise interrumpir. Hablabas hace rato de la línea 1 del metro. Y yo creo que de todos los capitalinos, por cierto, lo del gentilicio todavía está ahí medio volando. Creo que no se ha oficializado si somos chilangos, sedemequeños, capitalinos, citadinos y... Mexiqueños decía, ¿no? Ajá. Pero... Se oye bien capitalinos. Sí, bueno, pero digamos, la gente que vivimos, hacemos actividades aquí en la Ciudad de México, pues sabemos de la importancia del metro. Sin duda, híjole, me topaba yo la otra vez con que fui a ver a familiares al Estado de México y nada más en un trayecto de 5 kilómetros ya del Estado de México me cobraron 20 pesos cuando aquí por 5 pesos del metro agarras y cruzas toda la ciudad.
Y entonces entiendo la importancia del metro. Sin embargo, la gente, cuando menos en esas preguntas que nos hacen llegar, pues no olvida un hecho que entiendo que no está directamente relacionado contigo, Martí Batres, pero que sí está relacionado con su acción de gobierno y que es el de la línea 12. Y entonces te preguntan así de manera muy directa, Martí, ¿quiénes son los culpables de la caída de la línea 12? Bueno, hay una investigación que hizo la Fiscalía. Es un tema de justicia. Y también es importante ser cuidadoso con el tema. Es decir, uno no puede inventar desde un área propiamente política un juicio. Sí, claro. Hay instancias, la Fiscalía lleva a cabo una investigación para determinar presuntas responsabilidades y luego los jueces son los que van a determinar finalmente las responsabilidades. Pero sí hay un proceso y sí se están determinando posibles responsables. Oye, ahora que estamos así como conversando... Ahora sí que no me toca a mí decir quiénes son los responsables cuando, de hecho, afortunadamente, sí hay una investigación que lleva a cabo la Fiscalía y sí hay un proceso que se está llevando ante los órganos de justicia. Oye, cuéntanos el chisme, porque llamó mucho la atención en este asunto de la línea 12, lo del famoso tercer informe que se iba a presentar y que luego se retrasó y finalmente se presentó y entonces... No sé, ahora sí que acá entre nos y aprovechando que nadie nos ve, nadie nos escucha. Muy en corto sí, en las muy redes en corto, sociales. Sí, muy así. Que no hacen escándalo las redes sociales. Se pelearon ahí, o sea, se pusieron punks los de la empresa y tuvieron que batearlos o qué pasó ahí. No, es sencillo. Había contradicción entre el tercer informe y el primero y el segundo, ¿no? O sea, cambiaron así radicalmente. Tenía una orientación, el primero, el segundo tenía una orientación, el tercero tenía una orientación diferente, no seguía la misma lógica, ¿no? Y ya no les pagamos porque son nuestros impuestos. Ya el gobierno, la jefa de gobierno platicará sobre ese tema. Pues nada más... ese tema en su momento. Señora jefa de gobierno, por favor, venga un día al conversatorio. Le hemos insistido un montón a Paulina de que venga y nada más dice que está la agenda bien apretada y no ha venido. Pero si mi agenda está... Imagínate cómo está la agenda de la jefa de gobierno. Sale a las 11 de la noche. No. Es más, te puedo decir esto que es importante. Ella es la primera en llegar al gobierno y es la última en ir. No, bueno, eso me llega tocó muy verla. temprano, se va muy tarde. Me tocó cubrir todavía como reportero los primeros meses de Claudia Sheinbaum y digo, ya después se nos atravesó la pandemia y fue otra cosa, pero sí, me queda claro que hay una labor, digo, no quiero decir yo también, o no quiero ponerme en el plan de aplaudirle o justificar a la jefa de gobierno, pero sí me consta que llegaba muy temprano y que de repente me la encontraba saliendo ahí o la veía saliendo a las 11 de la noche que yo estaba saliendo ya de las cervezas. Trabaja duro. Sí. Ahí sí. ¿Para qué les digo que, o sea, sí? Ya con la barriga llena de tacos a pastor y cerveza me tocaba ir verla. Hablabas, Martí, del tema del anterior jefe de gobierno, de Miguel Ángel Mancera, y creo que uno de los temas por el que mucho se le ha señalado, se le ha cuestionado, criticado, es el del cártel inmobiliario. Y a propósito, hay una pregunta que hace llegar alguien aquí de la audiencia, Amicus Curious, este usuario de Twitter, que pregunta, a ver, ¿van a investigar al cártel inmobiliario, aunque en este caso lo relaciona él con Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo? ¿A qué hora investigan a los empleados de Sedubi que llevan años sirviendo a los cárteles inmobiliarios sin importar el partido? Se está investigando el cártel inmobiliario, lo vimos hace poco con los mensajes de la Fiscalía. Y las investigaciones que se hacen son objetivas, ¿no? Digo, puede haber opiniones de cada quien sobre tal o cual situación o personaje, en fin, pero se trata de hacer una investigación objetiva. La hace la Fiscalía. Y la Fiscalía comenzó una investigación, no sé si viste una nota del periódico El País, interesante, porque dice, una explosión de una lavadora dio pie al inicio de una investigación y empieza a contar cómo sucedió. Porque ocurre una explosión en un edificio de la Colonia del Valle o Actipan, una de estas colonias, y de Benito Juárez, y luego resulta que en ese edificio tiene 2 departamentos, el exdirector de obras de un par de gobiernos de la alcaldía de Benito Juárez, y empieza entonces una investigación que la ha dado a conocer la Fiscalía, y que es un tema que la Fiscalía tiene, que la Fiscalía lo
lo ha ido procesando y ha informado de los avances de dicha investigación. A partir de ahí es que se hace precisamente este análisis, esta hipótesis que han sacado incluso varios periodistas o investigadores por su cuenta del llamado cártel inmobiliario, ¿no? Tú no lo puedes decir, ¿o sí? Hay un amparo, una resolución de un juez, ¿no? Para que los servidores públicos no le llamen cártel inmobiliario al que yo sí puedo decirle cártel inmobiliario. Creo que es una resolución dirigida a la Fiscalía para que bueno. no le llame así, Okay. me parece. Pero, bueno. Si no le ponemos el bip yo estoy postproducción. respondiendo a tu pregunta. Yo estoy Okay. respondiendo a tu pregunta, bueno, a la pregunta de que hace uno de los ¿Cómo le decimos? cibernautas, redes socialnautas. Ok. Entonces, pero en efecto, más allá de esta investigación, sí, hay mucha denuncia ciudadana. A mí me tocó escuchar a lo largo de la campaña del 2018 mucha denuncia ciudadana sobre temas de abusos que se dieron, de permisos que se otorgaron donde no se debía, de pisos que se agregaron donde había ciertos límites, de polígonos de actuación que se hicieron donde solo había permiso para una cierta superficie, en fin, de una serie de aspectos que fueron siendo criticados por la ciudadanía, ¿no? A desarrollos que no cubrían con las normas correspondientes. Ahora, aquí sí tú corrígeme, porque quizá yo son tengo... críticas, más que a los constructores, pues son críticas a las autoridades que permitieron. Y por cierto, hay investigaciones sobre o contra los exsecretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda del sexenio pasado, que son investigaciones que empezaron al principio de esta administración, inmediatamente, ¿no? Uno de ellos está prófugo, ¿no? En fin, ahí hay muchos elementos para plantearse. Parte de esas denuncias tienen que ver con inmuebles recientemente construidos, edificios recientemente construidos y que se cayeron en el 17. Total o parcialmente con el temblor del 17. Eso no debe haber ocurrido, ¿no? Menos si se trataba de inmuebles nuevos, ¿no? Ya hay las normas de construcción después del 85 cambiaron mucho para hacer mucho más fuertes las construcciones. Sí, sin duda. A ver, te decía, aquí yo tengo muy claro que hubo un cambio en la visión para la Ciudad de México a partir de la victoria del ingeniero Cárdenas como primer jefe de gobierno. Se había dado anteriormente un modelo en el que se replicaba un poco esta visión, digamos, gabacha norteamericana, gabacha es otra cosa, en donde estaba la ciudad y se mandaba a la gente a la periferia. Un poquito, pues de ahí los proyectos como el tren suburbano y ahora esto que vemos en Tecámac y Ojo de Agua y que se empezó a crecer mucho la mancha urbana, ¿no? Y de ahí venían muchos proyectos como el Plan Maestro del Metro, bueno, todo esto. Llega Andrés Manuel López Obrador, y aquí es donde te pido que me corrijas si estoy diciendo alguna barbaridad, y emite un bando, si no mal recuerdo, el número 2, que buscó repoblar la Ciudad de México. Bando 2, el famoso bando 2. El famoso bando 2, ¿no? Y lo que yo no sé es si a raíz de este bando 2 es que comenzó a darse, por un lado, el boom inmobiliario, que derivó a su vez pues en abusos como el que estamos viendo ahora de temas como el cártel inmobiliario, y por otro lado, otro tema que es todavía más reciente, que es la gentrificación, la especulación inmobiliaria. Son cosas diferentes. Sí, bueno. Porque en buena medida el bando 2 lo que buscaba eran dos cosas. Uno, ayudar al repoblamiento de zonas que se habían ido despoblando del centro, ¿no? Porque el centro había perdido población, el casco central de la ciudad. Dos, impedir que se siguiera extendiendo la mancha urbana hacia la zona de conservación, hacia el suelo de conservación. Y el repoblamiento se buscaba hacerlo sobre todo sobre la base de vivienda popular, de vivienda de interés social, no exclusivamente, pero sí principalmente. Incluso en el gobierno de Andrés Manuel se construyeron viviendas de interés social como nunca, ¿no? Se llegó a 150,000 acciones de viviendas de interés social. Entonces, el bando 2 tiene estos propósitos.
repoblar el centro, que no se extienda la mancha urbana hacia las zonas del suelo de conservación, hacia los pueblos del sur. Y por otra parte, priorizar la vivienda popular. Ahora, hay fenómenos de gentrificación, pero no tienen que ver con el bando 2. El fenómeno del boom inmobiliario es una cosa diferente a lo del bando 2. Incluso muchos de los abusos que ocurrieron en los años pasados ocurrieron fuera del perímetro del bando 2. El bando 2 limitaba. El perímetro del bando 2 son básicamente lo que conforman las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. La idea era fomentar ahí el repoblamiento, el crecimiento, la vivienda popular. Pero ocurrieron, sobre todo en el caso de Benito Juárez, es donde se habla del boom inmobiliario. No es el fenómeno de Venustiano Carranza, y estaba dentro del bando 2. No es el fenómeno de Cuauhtémoc, y estaba dentro del bando 2. Entonces, lo que ocurre en Benito Juárez tiene características propias. ¿Tienes ganas de decir el partido que ha gobernado Benito Juárez? No, yo nada más digo lo que digo. Nada más digo lo que digo. Pero son fenómenos diferentes, ¿no? Ahora, después se quitó el bando 2 y aparecieron fenómenos de boom inmobiliario muy fuertes, por ejemplo, en Álvaro Obregón, ¿no? Claro. Si tú ves todo el costado de Álvaro Obregón que da hacia el periférico, cómo se llenó de grandes torres, grandes torres de vivienda de interés medio alto. Ya esto ya no tiene que ver nada con el bando 2. Ni territorialmente, porque quedan fuera de lo que era el bando 2, o sea, no tiene que ver con la idea de lo que era el bando 2, ni sus características, en fin, es otra cosa. Mira, diferente. Ya decía yo que estaba yo pensando eso en un error. Oye, a ver, déjame avanzar porque se nos acaba el tiempo y hay preguntas todavía de la gente. Esta, yo creo que es uno de los temas sensibles, digamos. Te preguntan tu relación con Nazón García Joaquín, y es que aquí, pues, seguramente la gente recuerda este episodio del Palacio de Bellas Artes, en donde se prestó o alquiló, no recuerdo, el recinto para hacerle un homenaje a este dirigente de la Iglesia del Mundo, y bueno, tú fuiste como invitado y estuviste ahí. Y entonces te preguntan, pues, tu relación, si existe una relación con Nazón Joaquín, o tú qué hacías ahí, o qué onda. Ahí hubo un senador que invitó a todos los senadores al evento. Y fueron muchos senadores. No quiero mencionar aquí ningún nombre para no molestar a nadie, pero fueron muchos al evento. Había diputados, había funcionarios, había legisladores de todos los partidos, porque fueron invitados con una invitación, o fuimos invitados con una invitación que decía concierto de música clásica y ópera. Y sí hubo, ¿no? Invita a la Asociación Mexicana de Empresarios y Profesionistas, y luego tenía un cintillo con logotipos del Senado, la Secretaría de Cultura, una serie del IMBAL y otras instituciones. Tú ves la invitación y, bueno, simplemente a grandes rasgos, pues ves un evento cualquiera, un evento de música, y sí hubo, ¿no? Ya quienes fuimos, bueno, no sé si todos, pero al menos de algunos que conozco que fuimos, pues ahí nos enteramos de que había ahí personajes de una iglesia en lo particular, y días después nos enteramos de este acontecimiento que ocurrió en Estados Unidos. Sí. Pero ahora tú con él... Ahora sí que nos invitaron a un... O sea, ¿tú no lo conoces? No lo conozco. Yo ahí supe de su existencia en ese evento supe de su existencia, y en los días posteriores también, porque ya ves que me han molestado mucho a mí. Sí. Ahora, pero te voy a decir, por cierto, a propósito de la pregunta, es una iglesia que ha estado en México desde hace muchos años. Sí. Y su dirigente de esta iglesia, que ahora está preso en Estados Unidos, sí ha tenido relación con ciertos círculos y dirigentes políticos. No conmigo, por cierto,
pero sí, por ejemplo, han estado en sus eventos, y no en conciertos musicales, sino en sus eventos políticos. En sus eventos políticos estuvo ahí Margarita Zavala, por ejemplo, ¿no? Hay un dirigente ahí del PRI de Veracruz, Yunes se apellida, uno de los Yunes. Uno de los muchos Yunes. Ajá. Uno de los Yunes ahí estuvo con él o lo invitó a Veracruz y en sus eventos. Otro que tejió una relación política con él fue Alfaro, el actual gobernador. Bueno. Incluso una vez escribió un tuit donde le mandaba saludos por su cumpleaños, en fin. Ellos sí tuvieron relación política con él. Yo supe de su existencia el día que fue el concierto ahí en Bellas Artes y ya ves cómo me han molestado con eso. ¿Y cuando menos estuvo bueno el concierto? Pues fíjate que se tocó un fragmento de Carmina Burana. El famoso Fortuna que todo el mundo vio. Que es muy fuerte y que es muy bonito. Y seguramente salió una zona así. Y salió el... No. A lo largo del concierto no hubo ninguna otra cosa más que música, ¿no? O sea, no hubo discursos, no hubo un presidium, no hubo una mesa de oradores, nada de eso, ¿no? Fue un concierto ya. Ok. Ahora sí que yo fui a un concierto y ya después ve cómo me han molestado con ese tema. Sí, ya sé. Ahora, entre y los Tigres del Norte, ¿a cuál prefieres? Son música de carácter muy diverso, pero prefiero ir con los Tigres del Norte. Eso. Okay. Definitivamente. Oye, otro tema, a ver. Llegas tú al Senado y bueno, fue muy público y tú lo has comentado en entrevistas, el tema, el bloqueo que hubo para tu reelección por parte de Ricardo Monreal. Y entonces la gente en Instagram, en este caso, te pregunta así derecha a la flecha, Monreal es un traidor de Morena sin dar rodeos. Así tal cual lo preguntaron. Así lo preguntan, pero yo sí te voy a decir, y a quien pregunta, no me voy a meter en un debate con el senador. Son, bueno, déjame preguntarte, ¿cómo está su relación? O sea, una cosa pues digo, digamos, puede ser rudo y técnico, pero termina la lucha y pues, somos cuates, ¿no? Al final de mi estancia allá en el Senado, mejoró algo la relación y no tengo interés en entrar en un debate con él. Va. En el episodio pasado estuvo con nosotros Citlali Hernández, la secretaria de Morena, y le preguntaban a ella pues que por qué no corrían, por ejemplo, a Monreal, y porque lo ven como un traidor. O sea, de verdad, la militancia, los simpatizantes de Morena o de la Cuarta Transformación lo ven como un traidor, y ella nos decía pues que sencillamente pues por estatuto, o sea, no es tan fácil, no es como el dedazo de yo voy y lo corro porque soy la secretaria y ya. O sea, tiene que pasar un proceso, el consejo del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no te voy a meter en este debate que no quieres entrar, solamente quiero preguntarte, sin mencionar nombres, ¿sí crees que debería haber personajes dentro de Morena que no deberían estar ahí? Tomando en cuenta, y te doy contexto, que pues, mucho de la base de Morena se construyó de personajes de otros partidos, ¿no? Morena es un movimiento muy amplio. Que es lo que todos contestan, por cierto. Ajá. Pero es que es parte de sus características reales. Y hay que ubicar ese contexto. Para abordar esta pregunta, necesariamente hay que ubicar ese contexto y esa característica que tiene Morena. O sea, no es un partido ideológico cerrado, es un partido muy plural, es un partido que incluso en sus documentos básicos de fundación rechaza el pensamiento único. Entonces, desde el punto de vista ideológico es un partido muy abierto y desde el punto de vista político tiene objetivos muy claros. O sea, es un partido que lucha contra el neoliberalismo, es un partido que lucha por el bienestar social, es un partido que lucha por erradicar la corrupción, es un partido que lucha por erradicar los viejos vicios de la política. Ahora, es un torrente abierto, es un río caudaloso. Entonces, pues es un río que lleva mucha fuerza y evidentemente le preguntaba yo a Citlali. A su paso va llevando un fuerte torrente de energía y sigue abierto. O sea, Morena es un movimiento que sigue abierto. Hay gente incluso que
que recientemente, no hace mucho, ya no digamos, no nos remontemos a los años próximos a su fundación, sino en meses recientes, en años recientes, ha decidido ingresar a Morena. Y es un fenómeno que se va a seguir dando, porque hay, digamos, una base popular muy fuerte que se identifica con lo que está haciendo Morena. Hay gente que militó en otras fuerzas políticas y dice, esto es lo que yo quería para mi país. Entonces, cuando hay ciertos hechos, o sea, por ejemplo, tienes un presidente que nacionaliza el litio y hay gente nacionalista que estaba en otros lados, en otras fuerzas políticas, dice, no, pues yo me identifico con Morena. Claro. Cuando tienes una fuerza política que lleva a cabo la revocación de mandato después de que fue puro discurso, puro bla, 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 de varias fuerzas políticas y se impulsa, pues hay una congruencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un planteamiento de que hay que hacer el poder político menos costoso para la gente, que los contribuyentes no carguen con todo este peso del poder político, que los impuestos sean para regresárselos a la población en forma de programas, en forma de políticas públicas, pues se va generando una identidad con este movimiento. Y te vas a encontrar en los días recientes también gente que viene de otras fuerzas políticas y se incorpora a Morena, se incorpora al movimiento. Martí, me quedan dos preguntas todavía, pero la verdad es que... Yo te respondo todas. No, el tema es que se nos acabó el tiempo, pero voy a mandar esas a la congeladora, dirían ahí en el Senado, porque tocaste ahorita un tema muy importante y con eso quiero cerrar. Tengo 1 minutito, 2 minutitos. Decías reducir el costo de la política, pues, de los partidos políticos. Costo económico. El costo económico, que es lo que se está discutiendo con la reforma electoral. En buena medida. En buena medida. No solo eso, pero también. Y sin embargo, la discusión en la opinión pública se sigue viendo como que están peleando porque si se desaparece o no desaparece el INE. Esa no es la discusión. Cuando hay una discusión más de fondo. Híjole, no sé, en 1 minutito una reflexión de cómo le hacemos para que... Te diría muy rápido. Un Congreso de la Unión que sea más pequeño. Si en Estados Unidos el Senado tiene 100 senadores, porque en México son 128 y Estados Unidos tiene el triple de la población que México, por ejemplo. Y el INE, claro que tiene que haber INE, tiene que haber un Instituto Nacional Electoral, pero debe ser imparcial, no puede ser un partido político, no puede estar cargado del lado de la oposición o del gobierno, debe ser imparcial. Entonces, nos falta un INE imparcial. Verdaderamente, digo, formalmente es órgano autónomo, sí, pero, sí, claro, pero que sea imparcial, porque ahorita lo que hemos visto en estos últimos años es un INE militante, primero a favor del Pacto por México y luego en contra del gobierno federal actual. Entonces, cuando tú ves a un consejero lanzando encendidos discursos contra el populismo y no sé, no le corresponde. Lo que tienen que hacer los consejeros del INE es contar los votos de una elección, no pontificar política e ideológicamente sobre el rumbo del país. Eso le corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos decidir cuál de las opciones es la que prefieren y votar por esa opción. Y el INE lo que tiene que hacer es contar los votos, no hacer política contra una fuerza u otra o a favor. Ya está. No ponerse de acuerdo con Fox para ver cómo dan los resultados electorales. En fin, tú me entiendes. Luego de esta charla pontificada, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Martí Batres, por estar con nosotros. Gracias, Daniel Rosas. No, hombre. Oigan, pues bien, nos despedimos, pero no olviden que tenemos una cita el próximo jueves a las 9 de la noche, si quieren ver la transmisión en vivo, y si no, aquí está la lista de reproducción con todas las emisiones del conversatorio que hemos tenido, desde la primerita hasta esta, que ya, si no me fallan las cuentas, es la número 20. Nos vemos en una siguiente emisión del conversatorio. Síganos en redes sociales y por lo pronto es todo. Chao. Martí, muchísimas gracias.